Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la quinta conferencia magistral de las jornadas académicas denominadas Nuevo Paradigma de la Educación en México. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado, así como a los titulares de plantel y de algunas dependencias que hoy nos acompañan. Mi nombre es Marta Eugenia Chávez González y tengo la responsabilidad de moderar esta sesión. A continuación les daré algunas indicaciones. Les pedimos, por favor, tener su micrófono en silencio, mantener su sesión en vista del hablante, por respeto a la conferenciante y a todos los asistentes. La comunicación será a través del chat que se encuentra ubicada en el centro de su pantalla de Zoom. Para cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, deberán de externarlo en el chat. Y si existiera algún problema técnico, deberán dirigirse a través de este mismo chat buscando el nombre de apoyo técnico. La dinámica de este evento será de la siguiente manera. La conferenciante tendrá una duración de 1 hora para que exponga su tema. Luego tendremos 45 minutos aproximadamente para que desarrolle el tema y 15 minutos para preguntas. Dicho lo anterior, me gustaría recordar para quienes son de Colima, quizá recuerden que muchos de nosotros jugamos en la calle, conocíamos a los vecinos de enfrente y de la cuadra, podíamos dejar la puerta de la casa abierta y como decía aquella vieja canción, salir por la noche era especial para vivir lo que el mundo ofrecía cuando el sol se esconde. Hoy esas prácticas las hemos ido perdiendo y no hay día en que los medios de comunicación confiables nos den noticias que hablan de asaltos, abusos sexuales, violencia vicaria. En los deportes también vemos conductas antideportivas y hasta nuestros estudiantes dicen sufrir violencia en el aula. Por eso, la conferencia de hoy tratará de cultura de paz, nuevo paradigma en la educación, que en sesiones anteriores ya se ha mencionado que es un tema que forma parte de la nueva agenda, no solo nacional, sino internacional. Para ello, tenemos como invitada a la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, a quien le doy la bienvenida, quien es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima y maestra en Desarrollo Organizacional y Humano por la UNIVA. Tiene los diplomados en Liderazgo con Calidad Humana, Tanatología y Cuidados Paliativos y Programación Neurolingüística. Entre su experiencia laboral, se ha desempeñado como jefa del programa de Liderazgo con Desarrollo Humano, jefa del Departamento de Desarrollo Humano y directora del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria en la Universidad de Colima. Actualmente es directora general de Bienestar Integral y exdirectora del CUBI, que inició en nuestra Casa de Estudios el programa de Cultura de Paz. Es enlace institucional ante varios organismos estatales, como el Grupo para la Prevención del Embarazo Adolescente, el Comité Interinstitucional para la Atención y Seguimiento de los Trastornos del Espectro Autista, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo de Salud Mental y Adicciones. Además, es el enlace de la Universidad de Colima ante la Red Nacional de Cultura de Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y ha coordinado proyectos en materia de cultura de paz y actualmente es la responsable del programa y el plan de cultura de paz de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida, maestra, a esta sesión y tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Marta. Estoy infinitamente agradecida de estar aquí con ustedes compartiendo lo que hemos aprendido en este tiempo que hemos estado al frente del centro y que desde aquí se desarrolla el área de cultura de paz al interior de nuestra institución. Gracias, doctora Marta. De verdad es todo un honor compartir con mis compañeros y compañeras. Es la primera vez que me corresponde compartir y bueno, espero que sea una mañana muy productiva para todos y todas. Me voy a permitir compartir una presentación. Les voy a pedir si me apoyan a decirme si se proyecta bien. Sí. Listo. Bueno, pues como ya nos dio el preámbulo la doctora, vamos a abordar este tema de cultura de paz, un nuevo paradigma en la educación, y que, bueno, a lo mejor al final de esta conferencia podremos
repensar esta posibilidad de que sea un nuevo paradigma, pero eso lo comentaremos al final. Lo que sí es cierto, lo que sí está aconteciendo es que la cultura de paz comienza a tomar fuerza y comienza a tener un auge muy importante, principalmente en las instituciones de educación superior. Y quiero que esta conferencia sea un proceso de reflexión en el que analicemos y revisemos cómo estamos viviendo la cultura de paz, cómo la experimentamos, pero también cómo la llevamos a la práctica en nuestro quehacer cotidiano. Y para arrancar vamos a empezar con dos preguntas. La primera, y les voy a pedir que ahí en un papelito o en su computadora anoten. La primera pregunta es, ¿qué es para mí la paz? La paz es ese concepto que todos conocemos, todos escuchamos, que estamos acostumbrados a saber de la paz, pero ¿cómo la definimos? ¿Cómo la definimos? Entonces les voy a dar un minutito para que en un papelito o en su computadora anoten qué es para mí la paz. Y no quiero respuestas consultadas en el Google, sino en lo cotidiano, en mi vida práctica, qué es para mí la paz. Ahora, si ya terminamos de definir la paz desde nuestra propia perspectiva, vamos a integrar qué es cultura de paz. Por un lado, vamos a definir o pensar qué es para mí la paz. Ahora, ¿qué es para mí la cultura de paz? Si alguien desea anotar sus respuestas en los comentarios, son bienvenidas porque a mí me dan también un parámetro para identificar cómo ustedes conceptualizan o observan en la práctica la paz. Muy bien, entonces, si ya tienen eso anotado, vamos a entrar de lleno al tema y en un momento más vamos a regresar a estas dos preguntas. Fíjense que vamos a empezar por todo el contexto histórico de la cultura de paz. Ahora sí que como dicen los jóvenes, contexto, porque es necesario partir de un origen para comprender qué está aconteciendo en la actualidad en relación a la cultura de paz. En la historia de la humanidad se ha hablado de paz durante muchos años y eso tiene un origen muy sensible que son las guerras, que son las guerras que ha habido en la historia de la humanidad. Y bueno, uno de los antecedentes muy importantes que ha sucedido en el pasado y que viene como resultado de la Primera Guerra Mundial es el Tratado de Paz, el Tratado de Versalles, que se firmó en el año de 1919. Este tratado justamente buscaba que la Primera Guerra Mundial fuera la última guerra de la historia de la humanidad y fue firmado por varios países. Obviamente todos sabemos que este tratado no logró su cometido porque posteriormente hubo guerras muy grandes, pero estos fueron los inicios de la búsqueda de la humanidad de encontrar la paz. Y claro, había acontecimientos tremendos en la historia de la humanidad asociados a la guerra, que en aquel momento la paz era una necesidad imperante. Y traté de hacer un análisis de qué ha acontecido en la historia de la humanidad en relación al número de personas que han muerto en la guerra, porque esto lo hace sumamente relevante. Es decir, no es menor la cantidad de muertes que ha habido en la historia de la humanidad con motivo de una guerra. Fue difícil encontrar o documentar este número, pero lo que sí fue posible documentar es más hacia la historia moderna
en el pasado hay antecedentes o hay estadísticas que no son realmente confiables porque no se cuenta con datos exactos o precisos. Pero fíjense este dato, qué importante es. En la historia de la humanidad, más ya en la época moderna, en el siglo XX, ha habido o se ha contabilizado alrededor de 150 a 200 millones de muertes por causa de la guerra en todo el mundo. Y eso equivale incluso a la población de una nación. Nigeria tiene una población de 200 millones de habitantes. Entonces, todo esto que estaba aconteciendo en la historia de la humanidad hace muy necesario o pone en la mesa de los gobiernos la necesidad de hablar de paz. Y justamente estos movimientos de guerra propician la creación de organismos internacionales que buscan consolidar la paz en la humanidad. Tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, que ustedes saben que es el organismo encargado de regular y mantener la paz en el mundo, ¿verdad? Entonces, se convoca a los países para organizar una agrupación que se encargue de promover y fomentar la paz. Después de la ONU viene la UNESCO, también con el objetivo de crear espacios de paz, pero agregando la educación. Y más adelante vamos a analizar o reflexionar por qué la educación se incorpora de una manera tan importante a los procesos de construcción de paz. Este elemento se incorpora a partir de 1945 con la creación de la UNESCO. Hubo toda una serie de acontecimientos importantes en la historia de la humanidad, eventos que convocaron a intelectuales, a políticos, a gente muy importante en la historia, que la única razón que los unía era la paz. La única razón por la que sesionaban o tendrían algún consejo o alguna conferencia o algún congreso era encontrar la paz. En este Congreso Mundial de Intelectuales en Defensa por la Paz, pues convocó a grandes artistas, intelectuales de la época, porque en aquel momento eran perseguidos y encarcelados. Entonces, el único motivo era lograr la paz. Y así hubo grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, obviamente motivados por la guerra, una razón muy fuerte para que la humanidad se pusiera en acción y buscara soluciones a los conflictos y a la guerra que estaban viviendo en aquel momento, ¿verdad? Ahora, este proceso que se estaba viviendo llevó a un proceso de reflexión social en el que se empezó a atribuir a la guerra y la violencia a una condición humana. Y en aquel momento se empezaron a crear ideas y a postular fundamentos en el que decían que el ser humano es biológicamente violento, que la violencia está en el ADN del ser humano y que la violencia es inherente a la naturaleza humana. Y entonces aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que la violencia es inherente a la naturaleza humana? Es decir, ¿el ser humano por naturaleza es violento? Y entonces esas conceptualizaciones empezaron a circular entre la sociedad y argumentaban o fundamentaban la existencia de la guerra. Entonces, los especialistas y los expertos de aquel momento empezaron a analizar estos estereotipos, estas argumentaciones, y entonces se reúnen en Sevilla, España, y dicen los científicos que la violencia no es parte de la naturaleza humana. Es decir, nos afirman y nos dicen que es científicamente incorrecto decir que la violencia es inherente a la naturaleza humana. Y entonces es que derivado de esa reunión de estos científicos, de gente que se dedicaba al estudio de la conducta, emiten un manifiesto, el Manifiesto de Sevilla,
y dicen, la biología no condena a la humanidad a la guerra. Y entonces nos dicen, la paz es posible, bajo el argumento de que el humano tiene una característica inherente de violencia. En ese sentido, la paz no sería posible. Definitivamente la paz no sería posible porque es parte de nuestra naturaleza si lo pensáramos así como se venía creyendo en el pasado. Entonces, estos científicos vienen y nos dicen a la humanidad, vienen y le dicen a la humanidad, estamos completamente equivocados. El ser humano por naturaleza no es violento. Entonces, la paz es posible. Y entonces esto viene a causar toda una revolución o toda una serie de movimientos a partir de este manifiesto de Sevilla que se difunde en todo el mundo a través de la UNESCO y que, por cierto, les invito a leerlo porque tiene una serie de recomendaciones de cómo trabajar los procesos de paz. Y entonces empiezan a cambiar los paradigmas. Esta idea de que la ciencia es la que nos dice que el ser humano no es violento por naturaleza viene a cambiar los paradigmas en la humanidad, ¿verdad? Entonces, el proceso de evolución de la humanidad va avanzando y van construyendo nuevas formas de construir paz. Y entonces viene posteriormente una declaración sobre una cultura de paz de parte de la ONU y la UNESCO, que también les invito a leerla. No vamos a profundizar en ella, pero en esta declaración sobre una cultura de paz también se emiten recomendaciones sobre qué pueden hacer los países, las instituciones, las organizaciones para construir una cultura de paz, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, empezamos en el pasado hablando de guerra, después pasamos a hablar de paz y ahora actualmente estamos hablando de cultura de paz. Entonces, es necesario hablar de este contexto porque la paz en la historia de la humanidad ha ido evolucionando y por diversas razones, porque la sociedad está evolucionando y porque estamos aprendiendo y porque estamos modificando y porque nos dimos cuenta que en tiempos de guerra hablar solo de paz no era suficiente, porque a pesar de que había muchos esfuerzos y muchos mecanismos, la creación de organismos, las declaraciones, todos estos manifiestos, a pesar de que había todo esto, no estábamos alcanzando la paz. E incluso yo creo que todavía podremos decir que no la hemos alcanzado. Todavía hay algunos países en guerra, son los menos, pero como sociedad hemos ido evolucionando en este proceso de construir paz. Entonces, hablamos de guerra, hablamos de paz y ahora hablamos de cultura de paz, ¿verdad? Y seguramente en algunos años estaremos hablando de algo más, pero en este momento lo que corresponde es hablar de cultura de paz porque es el resultado del aprendizaje en la historia de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuándo se empieza a hablar de cultura de paz? Yo creo que aquí tenemos que reconocer los esfuerzos tan importantes de la ONU y de la UNESCO por traer a la historia de la humanidad a la paz y tenerla presente en los países. En el año de 1989 se convocó por parte de la UNESCO a un congreso internacional denominado La Paz en la Mente de los Hombres. En este congreso fue la primera vez que se abordó o se expuso el concepto de cultura de paz. Es la primera vez que se escucha decir vamos a pasar de la paz a una cultura de paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Porque solo hablar de paz a lo mejor nos queda nada más ahí muy limitado. Hablemos de una cultura de paz. Y entonces, como resultado de este congreso, se emite la declaración de Yamoussoukro y les recomiendo también leerla. Es muy interesante leer cómo en este congreso
se debatió también el principio que se decía de la violencia como parte inherente al ser humano, pero también el elemento más importante de esta frase que está aquí, que dice, la paz se construye en la mente de los hombres. Y es aquí cuando la educación empieza a tomar una relevancia muy importante para el proceso de construcción de paz. Cuando nos dicen, si la guerra nace en la mente de los hombres, también la paz puede nacer en la mente de los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque moldeamos la mente, porque modificamos esquemas, modificamos estructuras. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a través de la educación. Entonces, aquí es cuando la educación entra a tener un papel fundamental en la construcción de paz y en la cultura de paz, ¿no? Y entonces, en este concepto que se genera justamente en este congreso, nos dice que el desarrollo de una cultura de paz debe de estar fundamentada en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos que son eje fundamental para la cultura de paz y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, esta declaración de Yamoussoukro vino a marcar la diferencia entre solo hablar de paz y entonces pasar a hablar de una cultura de paz. Y bueno, continuamos con el proceso de la historia de la humanidad, desde donde surge la importancia de trabajar en paz, en cultura de paz, y entonces también damos un salto muy importante desde la declaración de Yamoussoukro a los objetivos del desarrollo sostenible, que como ustedes saben, el número 16 habla de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y habla cómo las naciones, las instituciones, los organismos necesitan crear mecanismos de justicia que lleguen a todos y todas, ¿verdad? Yo espero que todos conozcamos estos organismos, estos objetivos del desarrollo sostenible. El otro día me tocó estar en una reunión en la que estábamos cerca de 20 personas, todos adultos, todos profesionistas, y nos preguntaban si conocíamos de los objetivos del desarrollo sostenible y fue impresionante darnos cuenta que solamente una persona en ese lugar conocía los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos muy cerca de llegar al 2030 y tendríamos que estar trabajando intensamente, sobre todo como institución de educación superior, en alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, este es como de manera muy breve y muy rápida todo el contexto histórico y el contexto mundial que gira en torno a la paz y a la cultura de paz. Ahora, ¿qué pasa en el contexto nacional, que es el que nos aplica y es el que también nos compete? Como ustedes saben, en la Ley General de Educación, uno de los fines de la educación es formar a los educandos en la cultura de paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos. Y esto para lograr solución no violenta de conflictos y convivencia en un marco de respeto a la diferencia, ¿no? Entonces, ya desde la Ley General de Educación Superior, de Educación, tenemos un punto de partida muy importante para lo que hacemos en nuestra institución. No debemos dejarlo de lado. Y también a esto integramos a la Ley General de Educación Superior, que también en sus criterios, fines y políticas estipula que la educación superior se debe de orientar conforme, entre otras cosas, conforme a la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. Entonces, ahí tenemos también nuestro marco legal que no debemos de perder de vista porque es lo que nos compete a las instituciones de educación superior. Ahora,
en qué está pasando en nuestro contexto de las instituciones de educación superior. Y bueno, esto a lo mejor algunos compañeros funcionarios lo tengan bien claro y bien identificado porque lo hemos socializado en algunas reuniones con ellos y ellas, sobre qué nos está requiriendo la Secretaría de Educación Pública a las instituciones de educación superior. Y bueno, aquí es importante que ustedes lo sepan, porque a partir del año 2023, la Secretaría de Educación Pública incluyó en su acuerdo de recursos a las instituciones de educación superior una cláusula en la que vincula la emisión de recursos en las instituciones de educación superior con la implementación de acciones de cultura de paz. Es decir, nuestro recurso financiero, nuestro presupuesto anual está vinculado a que podamos demostrar y comprobar que hacemos o implementamos acciones de cultura de paz. Estuvieron condicionados y estarán condicionados a la implementación de acciones de cultura de paz. Es decir, sí tenemos que hacerlo por un tema de normativa, de lineamientos, pero también es muy importante hacerlo por una convicción. Déjenme platicarles que la Universidad de Colima tiene más de 15 años de experiencia en el tema de cultura de paz. Es decir, no podemos decir que estamos atendiendo de manera emergente el tema en la universidad. No lo estamos atendiendo porque venga en una cláusula, en un lineamiento. La Universidad de Colima ya trabajaba en el tema de cultura de paz. Los inicios del trabajo de cultura de paz en la universidad estuvieron en la coordinación de vinculación y principalmente se hacía un trabajo comunitario en el que se visitaba a las primarias para trabajar con los niños y niñas en el desarrollo de valores para la cultura de paz. Entonces, hay una historia, hay un antecedente en la universidad, no estamos partiendo de cero y eso ha sido una ventaja cuando comparamos el trabajo que tenemos en referencia con otras instituciones de educación superior. Gracias al trabajo en red que estamos haciendo, podemos observar qué es lo que están haciendo en otras instituciones y la realidad, déjenme decirles una cosa, que vamos muy avanzados, tenemos que sentirnos orgullosos de esos, pero también es muy importante también reconocer la voluntad política que ha habido en nuestra institución. Y aquí quiero decirles que no es halago ni otra cosa. Quiero que reconocerlo porque la realidad es que en el tema de cultura de paz hemos tenido todo el respaldo de nuestro rector. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque tenemos la posibilidad de comparar lo que está sucediendo en otras instituciones de educación superior y se han topado con fuertes resistencias para implementar el tema de cultura de paz y más adelante lo vamos a analizar por qué. Ha habido resistencias y muchas veces lo hemos platicado a manera de chascarrillo, es como, ay, la cultura de paz lo que menos nos ha generado es paz, ¿no? Porque hemos tenido que mover un montón de estructuras o paradigmas en nuestras instituciones que está creando resistencias y no hemos logrado los resultados que se están esperando. Bueno, entonces que ustedes sepan que como universidad y como instituciones de educación superior debemos de atender un compromiso de atender la cultura de paz a nivel de Secretaría de Educación. Aquí en esta imagen que les muestro, se muestra cuál es el proceso que llevamos, que se reporta en transparencia, porque el tema de cultura de paz es un tema vinculado a recursos, se reporta en la plataforma de transparencia y aquí se muestra qué compromisos hemos cumplido y cuáles no. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos dos compromisos vinculados al tema de cultura de paz. Uno es que tenemos aprobado o ratificado por la máxima autoridad colegiada el plan institucional en materia de cultura de paz y que tenemos también aprobado por Consejo Universitario el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Entonces,
Ahorita ustedes en esta lámina lo ven que está en amarillo porque eso fue los primeros procesos que tuvimos en el año 2023 en el que estábamos en procesos de revisión cuando se enviaba toda la documentación para el cumplimiento. Y así es como cerramos el 2024. La universidad tiene compromisos importantes de atender en materia de transparencia vinculados a la cultura de paz. Y déjenme decirles que este no es un trabajo nada más de nuestra dependencia. Para el trabajo en la universidad hemos hecho un esfuerzo importante entre varias dependencias y aquí les voy a platicar qué estamos haciendo en el tema de nuestra universidad, porque tenemos un programa de cultura de paz. En el año 2023 creamos el programa de cultura de paz, justamente derivado de esta cláusula que les mencionaba. En aquel momento, la cláusula hacía referencia a únicamente a hacer acciones de cultura de paz en las CIES. Y entonces dijimos, bueno, en la Universidad de Colima vamos haciendo un programa de cultura de paz. Pero si entendemos y comprendemos bien la cultura de paz, vamos a darnos cuenta que lograr o consolidar la cultura de paz es una suma de esfuerzos. Y por eso ustedes van a ver en este esquema son las líneas estratégicas de nuestro programa de cultura de paz, en el que hay toda una serie de elementos: paz y seguridad, voluntariado para la paz, arte para la paz. Y ahí ustedes van a ver las dependencias que implementan acciones vinculadas a la cultura de paz desde su ámbito de competencia. Ojo, en este esquema ha habido dependencias que han tenido una mayor participación, hay otras que apenas están sumando, pero ha sido muy interesante el trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, voy a hacer alusión a la Dirección General de Difusión Cultural, está implementando algunas actividades denominadas fandango en los planteles, ha implementado conciertos por la paz. La Dirección General de Deporte implementó un decálogo por la paz en el deporte y ha tenido torneos por la paz. Y bueno, ha habido una suma de esfuerzos de parte de diversas dependencias en las que estamos todos sumando a la cultura de paz en la Universidad de Colima. Después de que hemos avanzado en el proceso de rendición de cuentas a la Secretaría de Educación Pública, nos dicen, a ver, ustedes tienen un programa de cultura de paz, pero lo que nosotros necesitamos es un plan institucional de cultura de paz. Es decir, que toda la institución se sume a las acciones de cultura de paz y que toda la universidad tenga claro qué se va a hacer y qué se hace en materia de cultura de paz. Entonces, el plan se entregó a finales del año pasado, por eso estamos en cumplimiento. Sin embargo, todavía estamos en proceso de revisión por parte de la Coordinación de Planeación y por parte de las instancias competentes que serán las encargadas de ejecutarlo e implementarlo. En cuanto esté concluido, lo voy a compartir con ustedes para que lo conozcan a detalle y sepan cómo se pueden sumar a las acciones de cultura de paz de nuestra institución. Y bueno, desde este centro hemos implementado algunas acciones que han sido bien interesantes con los planteles, pero que estas acciones, más que sea la iniciativa de parte de nosotros, muchas de ellas han sido iniciativa de los planteles. Hemos tenido algunos torneos por la paz y aquí quisiera comentarles, es bien importante, bien importante, y ojalá eso lo pudiéramos como tener bien presente cuando hagamos un diseño o una planeación de una acción de cultura de paz, que no hagamos o no le pongamos solo el nombre por ponérselo, porque es muy común. Es decir, el torneo por la paz y ya con eso sentimos que cumplimos. No. Déjenme platicarles esta estrategia que tuvimos con el Bachillerato 34. Desarrollamos un torneo por la paz con estudiantes. Este torneo fue de Fut 5, pero el partido era sin árbitro. Entonces, se trabajaba con los estudiantes en el previo. A ver, no va a haber un árbitro, no va a haber un mediador. Si hay un conflicto, ustedes tienen que resolverlo. Las reglas son estas, tienen que respetar las reglas y entonces el estudiante
empieza un proceso de poner en práctica algunas habilidades para aprender a autorregularse. Entonces, es bien importante que cuando pensemos en diseñar o estructurar acciones en materia de cultura de paz, no solamente le pongamos el nombre, porque eso no tendría ningún efecto en quien participa o en quien lo recibe. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora, yo les preguntaba cuando iniciamos, ¿qué es la paz? Hay una taxonomía muy amplia acerca de qué es la paz. Hay toda una diversidad de autores, pero nos vamos ahorita, para efectos de esta conferencia, a basar en los que resultan el referente más, podríamos decirlo, más básico, porque a lo mejor pensar en los tipos de paz, en todas las taxonomías que hay de la paz, incluso podríamos tener hasta otra conferencia únicamente de hablar de la paz, la forma en cómo se define y todos los tipos de paces que hay, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué es la paz? La RAE nos dice de una manera muy sencilla y simple, es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Este concepto dejó de ser vigente. La ONU nos dice, no es la ausencia de conflicto la paz, no es solamente la ausencia de conflicto, sino que es un proceso positivo, dinámico, participativo que soluciona conflictos en un ambiente de entendimiento y cooperación mediante el diálogo y la comunicación. Es decir, ya no solo es la ausencia de guerra, sino es acción, acción, participar, resolver, proponer, cooperar, conversar, ¿verdad? Acción. Y entonces eso nos lleva a definir o entender qué es la cultura de paz. Y entonces la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, comportamientos, estilos de vida que promueven la resolución pacífica de conflictos y que tiene toda una serie de dimensiones como el respeto a los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. Y entonces decimos, pues con razón es tan complejo lograr la cultura de paz. Porque instaurar una cultura de paz, instaurar una cultura, cambiar la que existe, romper la que existe, modificar la que existe, eso es realmente complejo. Pero los autores y la experiencia y la historia de la humanidad nos dice que es complejo, pero es posible. Y entonces aquí yo les invito a hacer ese proceso de reflexión. Cuando yo veo todo esto y digo, ay, esto es una utopía, esto es inalcanzable, esto suena como el escenario bonito, entonces reflexionemos sobre nuestros procesos cognitivos o sobre nuestras creencias hacia la paz. Y si de principio ponemos una barrera, entonces vamos a estar limitados para creer que la paz es posible. Entonces, sí, es un proceso complejo, no es un proceso fácil porque implica cambiar y romper paradigmas, un montón de paradigmas. Lo hemos visto, qué difícil y complicado ha sido alcanzar la igualdad de género. ¿Por qué? Porque hay que romper paradigmas, porque hay que cambiar patrones de comportamiento, porque hay que modificar esquemas. Qué difícil ha sido el logro de la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Sí, hay que romper paradigmas y que creen la cultura de paz. Engloba todo esto. Engloba todo esto y entonces no nada más decimos, pues no nada más es igualdad de género, también es derechos humanos, es desarrollo sostenible y ustedes podrán decir, pues el desarrollo sostenible, ¿qué tiene que ver en esto? Yo se los pongo de manera muy sencilla. Si no hay agua, no habría paz. Hemos vivido algunos días sin agua en el que Siapacop nos corta el agua y entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Se ponen un poco complicadas y alteradas, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible forma parte de la cultura de paz, ¿no? Y bueno, entonces, pareciera ser un proceso complejo, pero no imposible, no imposible.
Vamos a hacer dos preguntas, son muy sencillitas. Les pido que entren a esta aplicación, a la página o desde su celular hagan la lectura del código QR y vamos a responder esta primera pregunta que dice, considerando este concepto, voy a volver al concepto un segundito. La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que promueven, fíjense, ahí quédense con esa idea, que promueven la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género, la diversidad cultural y desarrollo sostenible. Ahora, pregunta de reflexión y para la estadística que vamos a ver ahorita. No se sientan comprometidos de responderla, es una encuesta anónima, no nos aparece en quién responde. La primera pregunta es, en relación a este concepto, ¿en tu centro de trabajo se vive o se practica la cultura de paz? Acuérdense, en el entendido de la cultura de paz es la resolución pacífica de conflictos. Ojo, muy importante, ¿eh? No crean, no crean que la cultura de paz es ausencia de conflicto. Es decir, no es un criterio, una premisa decir, ay, en mi centro de trabajo no hay conflictos, por eso hay cultura de paz. No, no, no. El conflicto es, es inherente a la interacción humana. El conflicto es parte de la interacción humana. Va a haber conflicto. ¿Cómo lo resolvemos? De manera violenta, de manera asertiva, en el que se privilegian los derechos humanos. Gracias a quien puso nuevamente el enlace aquí en los comentarios. Muchas gracias. Muy bien. Aquí estamos viendo cómo se mueve nuestra estadística y a mí me da mucho gusto ver que en un alto porcentaje en sus centros de trabajo se practica la cultura de paz, porque quiere decir que como institución vamos bien en el camino de la construcción de paz, ¿verdad? En quienes no, seguramente habrá tareas por hacer, tareas que son importantes ir construyendo o ir elaborando, pero que en un momento más vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta también es igual a manera de estadística, también de manera anónima, es, ¿yo practico la cultura de paz en mi centro de trabajo? A veces ver hacia el entorno es más fácil que vernos a nosotros mismos. Ahora, ¿yo practico la cultura de paz en mi centro de trabajo? Y vamos a ver los resultados, Job. Muy bien. Excelente. Muy bien. A quienes dijeron que sí, les felicito. Es maravilloso porque la cultura de paz es una suma de voluntades. Ahorita lo vamos a ver. A quienes dijeron que no, también les felicito por ese reconocimiento de que no lo están haciendo, pero que no únicamente, esto es una invitación a que no únicamente se quede en el reconocimiento de que no lo están haciendo, sino pasar a la acción de lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Job, por apoyarme con compartir los resultados. Vamos a continuar y vamos a pasar a la parte medular, a responder una pregunta que acabo de ver ahorita en los comentarios. ¿Cómo le hacemos? Es bonito hablar de cultura de paz, es maravilloso, es un tema que a mí en este tiempo que lo he ido aprendiendo, cada día me apasiona y me maravilla más. ¿Cómo le hacemos? Que es la parte compleja
¿verdad? Bueno, desde lo institucional, como universidad, vamos por muy buen camino. Tenemos mecanismos que garantizan la protección de los derechos humanos. Déjenme decirles que muchas veces no atribuimos ciertas acciones a un plan, a un tema justamente de cultura de paz porque no lo vinculamos necesariamente, pero el protocolo de atención a la discriminación y la violencia de género es un mecanismo de cultura de paz. El comité de ética que tenemos en la universidad es un mecanismo de cultura de paz. Todo el trabajo que se hace desde la oficina de la Abogacía General, desde el Centro Universitario de Estudios de Género, son mecanismos de cultura de paz. Ahora, ¿qué más podemos hacer institucionalmente? Transversalizar la cultura de paz a todas las acciones de la institución. Y si ustedes escucharon el informe de nuestro rector, anunció que en su próximo periodo rectoral en la agenda estará como eje transversal la cultura de paz, los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Entonces, vamos por muy buen camino. Una formación permanente en cultura de paz. Estos procesos de diálogo, de reflexión, son muy necesarios. Acuérdense, moldear la mente para construir y alcanzar la cultura de paz. Y estos procesos son los que moldean nuestra mente, nuestros procesos cognitivos. Establecer mecanismos de mediación y resolución de conflictos. Mucho se hace desde la Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género. En nuestra institución tenemos todavía un reto más, estos mecanismos llevarlos no solo a la protección de la mujer, sino también a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, a la comunidad LGBT, a la comunidad indígena, si es que tuviéramos, a la comunidad migrante, si es que tuviéramos, ¿no? Entonces, estos mecanismos deben de llegar a todas estas comunidades que también deben de estar protegidas por los derechos. Y bueno, educar para la paz. Justamente estos procesos que tenemos que nos llevan a procesos de reflexión y de educación son muy necesarios que estén de manera permanente en la institución. Ahora, ¿cómo le hacemos desde la propia vivencia personal? El logro de la cultura de paz puede tener dos mecanismos con el desarrollo de habilidades personales. Uno es la capacidad de introspección. A ver, revisemos. Revisemos cómo nuestro comportamiento en mi centro de trabajo, en la institución, ¿le abono a la cultura de paz? Me gusta el rumor, me gusta repartir el chisme por ahí, ¿abono a la cultura de paz con mi comportamiento? ¿O me aseguro de que se cumplan los valores de la institución? Esta capacidad de introspección, todos la necesitamos. ¿Cómo se alcanza y cómo se logra? Con la práctica, con la práctica. Y una segunda es la capacidad de interrelación. ¿Cómo me estoy interrelacionando con el otro? Necesito observar cómo me estoy interrelacionando. ¿Me interrelaciono desde una forma asertiva o desde una forma violenta? Me interrelaciono de manera en que a lo mejor mis estudiantes interpretan mi comportamiento a manera de que los estoy acosando. ¿Cómo me estoy interrelacionando con el otro? Entonces, la capacidad de introspección también nos lleva a revisar cómo está nuestra interrelación. Ahora, desde el desempeño docente, ¿cómo hacemos y cómo lo logramos? Puede haber toda una serie de recomendaciones, ¿eh? La verdad que trabajar en la cultura de paz es muy amplio, pero aquí puse algunos que pueden resultar de los más relevantes. Detonar procesos reflexivos que modifiquen paradigmas en el estudiantado. Modificar paradigmas hacia un sentido positivo, ¿eh? Hacia un sentido positivo. Y detonar ese proceso de reflexiones. A ver, médico, ¿cómo generas paz? Ingeniero, ¿cómo generas paz? Matemático, ¿cómo generas paz en esta sociedad? Todos como profesionistas generamos paz, ¿verdad? Y entonces podemos detonar con algunas preguntas la identificación de sus paradigmas que los llevan a comportarse de tal o cual manera. Yo les voy a poner un ejemplo. Quienes venimos a trabajar aquí al campus central,
nos topamos muy frecuentemente con algunos migrantes que están afuera de la Secretaría de Educación, que he sabido que provienen de Nigeria. A ver, pregúntenle a sus estudiantes, ¿qué piensan de ellos? Incluso nosotros mismos, ¿qué pensamos de ellos? ¿Qué pensamos de que estén ahí pidiendo dinero? ¿Qué hacemos por ellos? ¿No? Eso es paz, eso es cultura de paz. En la medida en que también nos preocupamos por el otro, en la medida que aceptamos al otro, en la medida que cooperamos con el otro, eso es cultura de paz. Bueno, entonces también fortalecer la práctica de valores y actitudes. Esto lo podemos hacer propiciando espacios donde los estudiantes desarrollen estos valores. Los procesos de voluntariado para la construcción de cultura de paz son maravillosos. Los procesos de voluntariado les permiten a los estudiantes desarrollar todas sus habilidades que tienen que ver con esa sensibilidad, la solidaridad y la empatía. Una formación permanente en cultura de paz a nuestros estudiantes y habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales les permiten aprender a regularse para no actuar impulsados por la violencia en algunas situaciones de conflicto. Y bueno, fortalecer en el alumnado el respeto a la dignidad y los derechos propios de otras personas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? En particular, el respeto a la dignidad y los derechos propios de las otras personas, dándoles a conocer nuestra normativa institucional que protege y garantiza la dignidad de las personas y enseñándoles la cultura de la denuncia. Si tú estás viendo que un estudiante está siendo violentado en su dignidad, denúncialo y utiliza el mecanismo que está diseñado para eso, ¿verdad? Propiciar entornos pacíficos. Nuestra aula tiene que ser un entorno seguro para nuestros estudiantes. Y bueno, lo que les decía, fomentar las prácticas de cuidado de medio ambiente. ¿Cómo le hacemos desde la práctica directiva? Porque también los directivos necesitamos comprender que tenemos un papel muy importante en este tema de la construcción de paz, pues aplicar todas las anteriores, desde lo personal, desde lo institucional y hasta si algunos de ustedes tienen práctica docente, ¿verdad? ¿Qué viene en materia de cultura de paz en la universidad? Hemos tenido algunas conversaciones con la doctora Marta Chávez de lanzar un diplomado de formación en cultura de paz de manera específica, agentes de paz. Viene también lo que les decía que anunció nuestro rector en su agenda rectoral, la cultura de paz como un eje transversal, y estamos preparándonos o vamos a iniciar a prepararnos para generar procesos de mediación escolar, ¿verdad? Los procesos de mediación escolar son muy importantes porque a veces no sabemos cómo resolver las situaciones cotidianas que se presentan en el día a día en el aula, y entonces nos estamos preparando para ir con ustedes a las aulas a gestionar procesos de mediación escolar. Ya para cerrar, quisiera que nos quedemos con dos cosas. La primera es que la educación es el primer escalón para la cultura de paz. De ahí su importancia, de ahí la relevancia. A través de la educación moldeamos la mente, moldeamos los procesos cognitivos, moldeamos los paradigmas, todos los esquemas que pudieran limitar el logro de la paz. Entonces, sumamente importante. Si no tenemos este escalón, no lo vamos a lograr. Y bueno, esta conclusión que viene del manifiesto de Sevilla, que dice que la guerra y la violencia no son una fatalidad biológica. Podemos poner fin a la guerra y al sufrimiento que conlleva. No lo podemos lograr con esfuerzos aislados, sino con una acción común. Si cada uno de nosotros piensa que es posible, entonces será posible. Y si no, no vale la pena ni siquiera intentarlo. Nuestros antepasados inventaron la guerra. Nosotros podemos inventar la paz. Todos nosotros, cada uno en su sitio, haciendo lo que nos corresponde, tenemos que cumplir con la parte que nos toca. Y finalmente esta frase que se le atribuye al emperador Marco Aurelio, que yo todavía como que lo pondría un poco en duda porque no se ha comprobado la cita en las lecturas que son de meditaciones de él, pero que
que creo que es relevante mencionarla. Lo que hacemos en la vida resuena en el eco de la eternidad. Y yo agregaría no solamente lo que hacemos, sino también lo que somos. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Muchas gracias, maestra Gaby, por su excelente presentación. Por cuestión de tiempo, solamente hay algunos comentarios de las preguntas. Me parece que la pregunta que hacía Miriam Rebeca Pérez Daniel, Albania Padilla, Debra Figueroa, Salvador Rivera, Eduardo Molina, creo que de alguna manera han sido respondidas por usted, porque se referían a cómo llevar a la práctica, cómo lograrlo en lo concreto en el aula. Y con lo que usted acaba de decir, me parece que ya nos da algunas pautas para poder lograr esta acción en nuestra vida cotidiana en la universidad. Por otro lado, hay algunos otros comentarios que refuerzan un poco la idea que usted señalaba, Armando Galindo, sobre pues que tendría que ser parte de nuestro comportamiento. Basilio, que considera que es un pilar fundamental, Xochitl, que señala que es una filosofía de vida, y creo que, bueno, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a esta cultura de paz. Le entregamos la constancia a la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda por dictar la conferencia magistral Cultura de Paz, nuestro paradigma en la educación, como parte de las jornadas académicas, nuevos paradigmas de educación en México, impartida este día, 16 de enero de 2025, en modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Suscribe quien tiene la voz, y los invitamos para la conferencia de mañana, para cerrar esta semana, con el tema de interculturalidad, una visión desde la enseñanza de la agronomía, que impartirá el doctor Wilber Chan Upul. Están cordialmente invitados, y nuevamente, maestra, le agradezco su participación, y nos deja muchas tareas que hacer todavía. A pesar de que tenemos al menos en las estadísticas que dio, que vamos bien, pues queremos ir mejor. Muchas gracias a usted y a todos y Gracias. todas los participantes y asistentes. Gracias. Gracias, doctora. Infinitamente agradecida. Gracias. Que tengan una excelente mañana.